Fallece Fidel Castro. A la edad de 90 años. Actualidad y noticias del mundo. Muere Fidel Castro a la edad de 90 años. Su ideología de izquierdas le llevó a participar en actividades revolucionarias desde muy joven, como la sublevación contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en Santo Domingo, 1947. Procedente de una familia rica y jurista de profesión, se graduó en la Universidad de La Habana. Fidel Castro defendía gratuitamente a los pobres en los tribunales. En 1953 lideró un levantamiento armado, el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, contra la dictadura del general Batista. El fracaso militar del ataque se saldó en un triunfo político durante el juicio subsiguiente, en el cual Castro se defendió a sí mismo y aprovechó para pronunciar un extenso alegato político: la historia me absolverá. Condenado a 15 años y amnistiado en 1955, emigró a México, donde organizó un destacamento revolucionario para continuar la lucha contra la dictadura. La lucha por el pueblo. Al darse cuenta de que su lucha tendría pocas posibilidades de triunfar en un medio urbano, apostó por crear una guerrilla rural en la zona más apartada y montañosa del país, la Sierra Maestra, en el este de Cuba. Desembarcó allí a finales de 1956, con un contingente de solo 80 hombres a bordo del yate Granma. Entre ellos se encontraba Camilo Cienfuegos, su hermano Raúl y el médico argentino Ernesto Che Guevara, a quien había conocido en México. El destacamento pronto sufrió graves bajas y se redujo a 12 personas. 12 hombres contra todo un ejército regular de 30.000 efectivos. Así comenzó una guerra de guerrillas que poco a poco se convirtió en una lucha del pueblo contra la dictadura y terminó con la victoria de la Revolución Cubana en 1959. Los cubanos estaban exultantes de alegría. La noche del 1 de enero Batista huyó. Transformación del país. Fiel a sus promesas, enseguida empezó a hacer realidad sus proyectos de transformación del país. El más importante de todos fue la reforma agraria, que expropió las grandes haciendas para dar medios de vida a los campesinos pobres, 1959, y enseguida llegó la nacionalización de los bienes de compañías norteamericanas en la isla, 1960. Pero las medidas pronto tuvieron represalias. El 15 de abril 1961, 8 aviones de la Fuerza Aérea estadounidense bombardearon La Habana. Al día siguiente, durante el funeral de las víctimas del ataque, Fidel Castro proclamó el carácter marxista-leninista de la Revolución Cubana. En la madrugada del 17 de abril en la bahía de Cochinos desembarcaron cerca de 1.500 exiliados cubanos de la denominada Brigada 2506, pagados, armados y preparados por la CIA. El ejército revolucionario derrotó. En Cuba empezó una nueva época. Su símbolo y su leyenda, su romance y su conciencia, su coraje y su dignidad fue y seguirá siendo Fidel Castro. El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, ha fallecido a la edad de 90 años, informa AFP citando al presidente de Cuba, Raúl Castro. El líder histórico de la Revolución Cubana falleció en la noche del viernes, 25 de noviembre, a las 22:29 horas, y sus restos serán cremados, atendiendo su voluntad expresa.